Viaje nocturno de un escritor, donde empieza el relato y con la misma frase el cuento va a concluir. Ocurre que en el túnel cada capítulo es un relato circular, ¿sí? Entonces, si echamos mano de ese ejercicio casi infantil de la imaginación y juntamos los capítulos que son círculos, lo que nos quedará será una estructura cilíndrica, una estructura hueca, que de alguna manera se asemeja mucho en lo que es un túnel. Por ahí más o menos se fundamenta el título. ¿De acuerdo? En el árbol de Müller ocurre algo similar, ¿sí? Son muchas historias las que se cuentan. Son muchas las historias a partir de un relato contenido, son muchos relatos continentes los que aparecen en esta novela. Sin embargo, hay un tronco argumental. Es ese tronco de un personaje que no sabemos si es un grande aliñado o si es un niño agrandado. Eso al inicio, no podemos darnos cuenta de ello. El autor ya al final develará ciertas cuestiones, incurriendo en una técnica que se llama el dato escondido en hiperbatón. Esa técnica en que el dato está simplemente desubicado, un hiperbatón en mayor escala, ¿no es cierto? Pero este personaje está entablando un diálogo unilateral, es decir, un diálogo en el cual él mismo es su receptor, puesto que la entidad que colegimos, que es una entidad antropomorfa también al inicio, el autor ya nos dirá al final de qué se trata, porque le menciona ojos, le menciona cara, puesto que dice que le va a poner lentes, si le va a poner anteojos o gafas significa que tiene cara, de acuerdo, le llama amigo, entonces también le atribuye ciertas cualidades afectivas. Entonces hay un personaje, ¿sí?, que está dialogando de manera unilateral, puesto que él mismo se va a responder, está hablando con una entidad antropomorfa. Ya podemos llegar a esa conclusión en esta primera parte. Entonces esa es la línea argumental. ¿Ya? Esa es la línea argumental, ese es el tronco argumental. Y en ese tronco se han ido enramando ciertas historias, tronco y ramas. La estructura también de la novela nos evoca, de acuerdo a esos rasgos escénicos, nos evocan el clasema árbol. Y al igual que en el túnel, el título también está fundamentado de alguna manera en la estructura que el autor elegido para su novela. ¿De acuerdo? Muy bien. Con respecto a esto, planificación racional, es decir, voluntad de estilo o producto de la intuición artística, eso ni siquiera el propio autor nos podría contestar. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando he leído, por ejemplo, la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, en la cual él nos quiere explicar el poema El Cuervo, cómo surgió, yo no le creo. Yo no le creo. ¿Qué te digo? Es el tributo máximo hacia la racionalidad. Hay cosas que sinceramente son de la intuición en el aspecto artístico. Entonces nos quedaremos con esa respuesta y aceptaremos simplemente lo que el autor nos propone con estos dos, y ya les dije, programas narrativos que he elegido, en los cuales podemos darnos cuenta de que el autor hace una apología a la intuición. Entonces hay que entender de que es la intuición la que lo llevó a estructurar de esta manera tan artística su novela. ¿De acuerdo? Muy bien. Con respecto del árbol, lógicamente la configuración semántica en el texto tiene otra magnitud. El árbol será ese espacio que va a permitir confrontar lo elevado, lo espiritual, contra lo pedestre material, ¿ya? Y estamos entrando ahí a la parte ética, a la parte moral, que les dije que también muestra el relato de Müller. Entonces voy a hablar ahora acerca de lo que acabo de decir, la confrontación entre lo espiritual y lo elevado versus lo material y lo pedestre. Dentro de la estrategia textual para la organización del material narrativo se ha dispuesto de un narrador omnisciente. Si leemos, vamos a encontrar que la estrategia textual está en esta estructura: un narrador omnisciente, un narrador personaje y una variedad de hechos narrados, es decir, los relatos contenidos, que son relatos mayormente en raconto, son recuentos, son recuerdos de algo que ocurrió. Con respecto del narrador omnisciente, sus funciones son ubicar, describir y develar psicologías. Estas tres características las encontramos en un párrafo tan pequeño. Mira, se sentaron encima de una roca grande, negruzca, el monótono sonido del agua descendiendo y estrellándose a su diestra, poco a poco o nada les importaba. Se sentaron encima de una roca, ubica, ¿no? Nos está ubicando espacialmente, eso hace el narrador omnisciente, que como bien lo señala Pedro, está inclusiva, ¿sí? Como para que no sea un caos la narración, sino que son marcas que nos van a permitir organizar al momento de leer. Nos dice que esa roca es grande y negruzca, la está describiendo. El monótono sonido del agua descendiendo y estrellándose a su diestra, sigue describiendo. Poco o nada les importaba, ahora está develando la psicología en ese momento de los actantes de quienes está hablando. Esa es la función del narrador omnisciente.
El narrador personaje entabla un diálogo metaficticio. Quiere decir que dentro de la ficción hay otra ficción en el diálogo. De una manera ficticia él está dialogando con alguien, pero sabemos que ese alguien es una entidad que conocemos como una cosa, un muñeco, nos dirá al final el autor. Por lo tanto no le va a contestar, es el mismo quien se da la respuesta. Tipo una interrogación retórica. ¿Listo? Entonces entabla un diálogo metaficticio con un oyente indefinido, quizás apenas sospechado, hasta poco antes del final del relato en que el propio autor se encargará de revelarlo. ¿Listo? Al principio surge la duda acerca de si este narrador personaje es un niño agrandado, como lo dije, o si es más bien un grande aniñado. Lo cierto es que mediante el recurso del diálogo unilateral se acrecienta su estado de soledad. Tú eres mi único amigo. En la página 16, ¿sí?, este personaje le dice eso a la entidad a la cual se dirige. Así se referirá. ¿Sí? Esa entidad, como bien claro lo dije antes, es una entidad antropomorfa, puesto que tiene ojos, oídos, cara, capacidad de pensar y que constituye su única compañía. Los hechos narrados presentan distinto grado de complejidad, pero permiten encuadrar lo enunciado dentro de una cosmovisión del mundo y del hombre basada en una lógica de oposiciones. En cuanto a su organización formal, rehuyen a un esquema preestablecido, granjeándose un lugar en el limbo de lo inclasificable. ¿Es una novela? ¿Es un cuento largo? ¿Qué tipo de relato es? ¿Es un poema extenso que ha desbordado sus versos para convertirse en una prosa? ¿Cómo podríamos clasificar la obra de Müller? ¿O se habrá ganado un lugar, un espacio, al igual que El Facundo, por ejemplo, de Domingo Faustino Sarmiento, que es una mezcla de cuento, de ensayo, ¿no es cierto?, de testimonio personal, y es inclasificable? En nuestra literatura hay también un libro inclasificable, coincide con la vanguardia peruana, pero no puede ubicarse, encasillarse en ninguno de los sismos. Este libro es La Casa de Cartón, de Martín Arana. ¿Ya? Entonces, por el tratamiento, por el manejo de la estructura, decimos entonces que de alguna manera resulta inclasificable el libro que estamos tratando. Dentro del tejido total que constituye el relato, hemos elegido dos fragmentos, programas narrativos suspendidos en realidad como pistas para una indagación del sentido en su proceso de producción. Muchas veces se ha comparado la tarea del crítico con la tarea